Gloria a Dios. Normalmente nosotros nos quejamos porque somos de tendencia así los seres humanos, ¿verdad? Observe que cuando uno tiene 10 cosas y se le pierde una, le quedan 9, pero la angustia por la que se le perdió nubla el gozo de las 9 que le quedan. Es una tendencia que tenemos los seres humanos. Debemos aprender a buscar lo que nos falta sin dejar de disfrutar lo que tenemos. Sin tener una actitud más positiva. Y yo le comentaba eso a Segura pensando en que uno como que no repara en la manera como Dios nos ha ido ayudando. Al principio, cuando David y Juan empezaron el ministerio, vivían aquí al lado. Después el Vigilo compró esto para que la iglesia no se moviera aquí. El Vigilo es el hijo de David. Para que él dijo, no, pero la iglesia no se muda. Y compró este local para que la iglesia no se mudara. Después compramos el local, ustedes conocen la historia. Y después se nos ocurrió tumbar esa pared. Me parecía como una locura, porque bueno, al principio era un poquitito. Y después estábamos tan enfocados en construir un templo grande que se nos había olvidado acomodar el pequeño que tenemos. Y no hacíamos nada para acomodarlo. Hicimos una campañita de silla plástica, siempre los hermanos respondiendo. A veces decimos, oye, pero los hermanos, pero ¿qué hay aquí que no hayan hecho los hermanos? Han sido los hermanos respondiendo. Hace poco dijimos, vamos a acomodarnos porque aquí que estamos y de pronto hay una camarita y miren, fíjense cómo, miren hacia arriba lo que no han mirado, donde están los abanicos. Ustedes recuerdan que estaban esos abanicos, pero unos bombillos como sin ropa que teníamos. Miren ahora, miren esas lamparitas que están ahí como incrustadas en ese plafón. Miren la diferencia, hagan memoria, porque no tomamos fotos de cómo era antes, el aducín, el carnado. Miren cómo ha cambiado la cosa. Gloria a Dios. No como para darle gracias a Dios. Amén. Y después de una reunión dijimos, vamos a comprar sillas, porque ven acá, porque aquí hay gente que podrían, por ellos, no es que no estaban preocupados, pero por ellos no hay problema. Imagínense ustedes yo, que casi no tengo que poner en la silla. Cuando yo tengo media hora sentado en una sillita de zapatos, entonces se fijan que estoy dando vueltas. Y dijimos, vamos a poner sillas acolchadas. En una reunión que había aquí, algunos recuerdan, llamamos de ahí al presbítero ejecutivo, hermano Pedro de la Rosa, que sabemos que trae silla importada. Y ahí hicimos un acuerdo, y él de una vez dijo, porque dijimos, vamos a comprar 50 o 55. Y él dijo, yo le ofrezco 5. Gloria a Dios. Y miren la silla donde están, ustedes se dan cuenta la diferencia de que está sentado. ¿Verdad que es distinto? Es para dar gloria a Dios. Aleluya. Vamos a agradecer a Dios. Todavía nos faltan algunas cosas. Y el hecho de que Dios respondió en el pasado es sintomático de que va a responder de manera más contundente en el futuro. Amén. Estoy calculando que para mitad del año entrante vamos a tener los aires instalados. Gloria a Dios. Amén. Amén. Yo lo creo. Yo espero que los que no dicen amén por dentro digan amén. Amén. Porque lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Y ustedes verán la diferencia entre esos abanicos a un ambiente como aristocrático, ¿verdad? Con aire. Aquí que cuando usted entre, no, a veces había unos momentos yo no me podía poner un saquito, tengo un par de saquitos que parecen nuevos porque no me lo pongo, porque es que cuando me lo pongo el sudor me corre como agua. Cuando esto tenga aire, se acabó eso. Gloria a Dios. Los vidrios en esta ciudad. Entonces, pongámonos en eso como siempre lo hemos hecho y Dios nos va a ayudar. Amén. Yo también quiero dar gracias a Dios
Y escribió y pidió papel para dibujar. Si ustedes saben, Gilbert tiene 6 años. 8. No. 8 tengo yo. Gilbert no, Gilbert va a cumplir 7. Va a cumplir 7. O cumplió 7. Cumplió 7 ahora recientemente. Y él agarra un control y hace de todo con el control. Ahí, de todo con el control. Agarra un celular que hace de todo con el celular a esa edad. Pero él pidió este papel y hizo este dibujo. Yo no comprendo a cabalidad qué es eso arriba. Ahí, y esos pilares que aparecen debajo. Pero él puso, bueno, ya tiene bien horrorífico de él. Pero él, aquí puso su nombre, Gilbert, y puso, pastor, le hablo. Para usted es este dibujo. Y lo firmó con su nombre. Ahí mire. Él me obsequió ese dibujo. Bueno, ustedes dicen, bueno, para mí es impactante. Aleluya. Ustedes recuerdan que el día del pastor él se paró y dijo, el pastor es como un padre para mí, y lo puso así. ¿Qué es para ti el pastor? Un padre. Hace un tiempo yo lo llevé al Instituto Bíblico y él miró el ambiente así, se quedó impresionado, no había ido nunca. Y dijo, ¿y aquí es que tú trabajas? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ¿qué hacen aquí? Le expliqué, aquí la gente joven estudia para ir al ministerio y para ser pastores, predicadores, maestros. Y me dijo, yo quiero estudiar aquí. Y se volteó y me dijo, yo voy a ser un pastor como tú. Ay, sí. Y hace poco lo oí hablando con Domini años atrás y él dijo, Domini, yo soy el asistente del pastor, yo soy el pastorcito. Y ellos estábamos conversando algo sobre la iglesia. Yo no estaba oyendo de aquí dentro y ellos dos conversando. Los otros estaban corriendo y jugando y ellos conversando sin tema. Así que miren, hay que traer a los niños a la iglesia. Porque a veces usted cree que ellos no están y podrían estar distraídos y captando todo lo que pasa. Gloria a Dios. No todo está perdido. Aleluya. Sí, Señor. Yo quiero leer un versículo y ser breve. Hoy sí que voy a ser breve. Hechos capítulo 2. Versículo 41 y 42. Hechos 2, 41 y 42. La semana pasada hablamos de la maravillosa manifestación del Espíritu Santo, lo que ocurrió el día de Pentecostés, la manera como Dios intervino, la actitud en la que estaba aquel grupo como de 120, que como vimos, no dice la Biblia que estaban orando, dice que estaban juntos, unánimes, y que estaban en el momento que el Espíritu Santo irrumpió en aquella reunión, estaban sentados, porque dice que el lugar en el que estaban sentados fue estremecido por la manifestación del Espíritu Santo. Esa manifestación constituyó el cumplimiento de lo que Jesús le había dicho en Lucas 24:49. Y aquella promesa de que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder desde lo alto. Como dice Hechos 1:8, vosotros seréis investidos de poder dentro de no muchos días. Ahora vamos a ver Hechos 2, 41 a 42 para ver cómo vivían los cristianos inmediatamente después de Pentecostés. Cómo era la vida de esta gente, a qué se dedicaban. Y después, más adelante, veremos los resultados de haber vivido como vivían y haberse dedicado a lo que se dedicaban.
nombre de Jesús. Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria. Bueno, siempre decimos que cuando el Espíritu Santo viene a la vida de la persona, algo pasa en la vida de la persona a partir de esa manifestación del Espíritu Santo. No es igual, ya la persona no vuelve a ser igual. En la experiencia del movimiento pentecostal, ya de final del siglo XIX, se habla de varias oleadas de cosas que Dios hizo en determinadas etapas de la historia de la iglesia, con muchos detractores, muchos adversarios, muchos enemigos, pero el movimiento pentecostal vino a estremecer la iglesia de Cristo. Había muchas iglesias, pero las iglesias habían entrado en un formalismo, en una vida quizá a veces no de pecado, pero medio acomodándose a la situación del marco social. Y mientras la sociedad se le desbarataba en la cara, el crecimiento de las iglesias se producía por agregación. Es decir, las iglesias crecían numéricamente, pero crecían cuando de un sitio se mudaban hermanos o por los hijos de los hermanos que crecían en ese ambiente. En muchos casos, esos hijos de hermanos que crecían ahí no habían hecho su decisión personal por Cristo, sino que era como un crecimiento biológico, pero no un crecimiento por multiplicación, no un crecimiento por la respuesta a un mensaje desafiante que llamaba al arrepentimiento y a la santidad, que llamaba a recibir a Cristo como su Salvador personal, que le urgía a la gente sobre la necesidad de tomar una decisión. Hay casos de iglesias en Estados Unidos que envejecieron con templos grandes, hermosos, con todo el equipamiento, con todas las comodidades, pero fueron envejeciendo porque esas iglesias nunca ganaron almas para Cristo. Esas iglesias nunca se preocuparon por salir a predicar el evangelio. Esos hermanos constantemente se relacionaban con personas que no conocían a Cristo, pero no le hablaban de Cristo. Y ellos no se apartaron del evangelio, pero no se renovó el número de los hermanos. Cuando entraron, en otro caso de una congregación, que cuando ya todos los hermanos habían envejecido, entonces los dirigentes de la iglesia trasladaron esa población a un local de otra congregación donde había un poco de renovación, porque ya eran todos viejitos, todos. Y dejaron ese local ahí, vacío. Llegó un momento en que le pusieron un se vende. Conozco esa historia de primera mano porque he ido varias veces a predicar ahí. Y un hermano a quien Dios llamó, porque el movimiento pentecostal introdujo en el mundo la idea que siempre ha estado en la Biblia de que Dios no es mudo, Dios habla. Que Dios trata con la gente. Y a medida que comenzaron a orar y a buscar la presencia de Dios, comenzaron a vivir eso o a revivir eso. Que algunos ya no creían. De estar tan acostumbrados a no escuchar la voz de Dios, empezaron a creer que era que Dios no hablaba. Y aún hay iglesias así, pero en ese tiempo mucho más, que cuando alguien allá decía, gloria a Dios, todo el mundo miraba, a ver qué te pasó. Porque se perdió el hábito de glorificar el nombre de Dios. Nadie levanta la mano, nadie dice aleluya, nadie dice amén, un pastor que no. Eso se fue perdiendo. Y aquel hermano
tantos años, como él trabaja y gana bien, él se descuidó. Las personas volvieron a llamarlo, pero ¿cuándo usted va a venir? Bueno, ahora, para no extenderle ese testimonio, hay una congregación grandísima. El local, él que empezó visitando a esa persona, y esa persona que lo invitaron ahora no son parte de la congregación. No son parte de la congregación. Empezó a visitar, vio ese local como se vende, llamó y le dijeron que el local se vendía en $200,000. Es mucho cuarto, ¿verdad? En cualquier parte. Y él dijo, pero yo no tengo $200,000. Voy a orar, le dijo a ellos. Bueno, al poco ellos lo llamaron. ¿Y cuánto te ofrece? Y él dijo, no, mire, yo le voy a decir una cosa. No le he querido ofrecer porque lo que tengo para ofrecerle es como demasiado chocante con relación al monto que usted le pide. ¿Cuánto usted tiene? Yo tengo $60,000. Wow, hermano, pero yo tengo $60,000 y es para una iglesia. No tengo más. Él no tenía los 60,000 total, pero sabía dónde girar el crédito. Ellos le dijeron que le iban a avisar. Como al mes lo llamaron y le dijeron, hermano, vamos a hacer el negocio. Traía los $60,000. Me dice, ahí estaba yo apurado porque en realidad no tenía los 60,000. Entonces habló con el jefe de él, el jefe habló con un banco y le prestaron los 60,000. Y él fue donde ellos. Y ellos dijeron, le vamos a vender el local por esa cantidad. Le vamos a dejar 7 computadoras que hay ahí. Le vamos a dejar todo el mobiliario de oficina. Y le vamos a dejar, ahí había 7 pianos. Todo el equipo electrónico. Y le vamos a regalar los tractores. Había 3 tractores con los que limpiaban el patio. Ustedes tienen la idea del terreno. 3 tractores. Por eso se lo vamos a dar como una ofrenda. Nosotros no vamos a hacer nada con eso. Bueno, hermano. Ahí está esa iglesia pujante. Donde alaban a Dios con vida, donde dan gracias y gente llegando de todos los sitios. Dios no quiere que la iglesia muera en el lugar donde está. Dios quiere que la iglesia impacte a la comunidad, que la iglesia testifique de la obra de Cristo. A él no le está yendo muy bien porque él dice que no es pastor. Y yo le dije, yo puedo pastoreársela. Si usted me ayuda a traerme a la gente de Flor de Loto para acá. No, pero vamos a dejar a Flor de Loto sin los hermanos, ¿verdad? Que se quede. Pero ya verán que estamos planeando llevar un grupo misionero. Hay donde dormir suficiente para predicar el evangelio. Ahí tienen ya un canal de transmisión, tienen redes. Mucha gente ha llegado porque han escuchado por las redes los mensajes. Cuando una iglesia se mete en la corriente de búsqueda del poder del Espíritu Santo, Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Gloria a Dios. Y Dios dinamiza a la gente. Ese Pedro que se paró allí y dio ese mensaje envalentonado era el mismo que había llegado al Señor con miedo. Cuando el Espíritu Santo llegó a su vida, el hombre se pone en pie, pierde el miedo escénico e impacta a una multitud. Se convirtieron como 3,000 aquel día. Y eso no se quedó ahí. En otro acto se convirtieron como 5,000. ¿Y de dónde dio tanta palabra, de tanto valor? Eso lo hace el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. A eso vino. A darnos poder. Eso dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seré testigo. ¿Por qué? Uno que no haya recibido poder puede ser testigo si usted repite lo que dice la Biblia y eso no es pecado. Pero a esa letra, cuando usted le inyecta la vida que es consecuente con el Espíritu que fue quien le inspiró, el efecto es distinto. Amén. No es solo letra. Esa letra son vivas porque Jesucristo dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando el que habla la palabra, además de saber la palabra, tiene la unción fresca del Espíritu Santo, los resultados son diferentes. Amén. Entonces, esa gente que se iba convirtiendo, iban recibiendo una enseñanza que produce esto. Dice aquí,
perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 1. Ese grupo era un grupo que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Porque no se trataba de hermanos que andaban de sitio en sitio, como decían en nuestro campo, velando, mendigando alimento espiritual de una doctrina en otra, sino que tenían una doctrina y perseveraban en esa doctrina, la doctrina de los apóstoles. Eso es muy importante porque había otro tipo de doctrina. Estaba la doctrina de los fariseos, estaba la de los saduceos, estaba la de los herodianos, estaba la de los esenios. Los escribas tenían a veces doctrinas también divergentes, pero ellos tenían una doctrina, la de los apóstoles, y perseveraban en esa doctrina. Solo es que una gente que anda por ahí de puerta en puerta, de que vienen a hablar de la palabra de Dios. Usted dice, no, pero yo soy cristiano. Sí, pero la palabra que yo siempre le digo, pero mire, ahí no somos evangélicos, no son de ustedes, vayan ahí, porque es uno de lo que ya creemos. Y hay hermanos que por cortesía de que le abren la puerta, no le digan bienvenidos. Normalmente son difusores de falsa doctrina. Y no crea usted que todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay muchos que andan con una Biblia, pero viven otra cosa. Hay que perseverar en la doctrina que hemos aprendido. Segundo, dice aquí, en la comunión unos con otros. Perseveraban en la doctrina y en la comunión unos con otros. ¿Ustedes saben lo que es la comunión? ¿Ustedes han vivido la comunión? La viven diario. Ustedes no se dan cuenta que hay gente que no es de esta iglesia que comenta, wow, ustedes son una iglesia admirable. Yo a veces le cuento a algunos pastores de Estados Unidos, mira, mis hermanos de Florida del Norte son así, wow. Oigan, hay pastores que no han venido aquí y admiran cómo es esta iglesia. Es una iglesia pequeña, pero los hermanos son hermanos. Yo me pongo a pensar, ¿qué usted cree que es cuando la hermana Joana dice, ahora desayuno el domingo? Y cuando nosotros llegamos, uno coge por ahí, otro coge por aquí, y vamos al rinconcito allí a participar de un trozo de pan, de una taza de café, de una taza de chocolate. ¿Qué le parece? Eso es comunión, hermanos. Eso es comunión. Cada hermano sabe dónde vive el otro. Está pendiente si falta uno o si falta el otro. Hay que perseverar en esa comunión. La palabra comunión es como estar en unión común. Aunque cada uno vive en su casa, pero cada uno sabe. Cuando yo veo por ahí a la hermana Felicia, yo sé que es mi hermana. Yo sé que es la hermana Felicia. Y yo digo, Dios le bendiga, hermano. Y paso por un hermano, mi hermana Johnson, Dios le bendiga, porque son mis hermanos, nos conocemos. Eso, hay armonía. Eso no quiere decir que hay perfección en la relación, porque somos distintos los unos de los otros, pero nos llevamos bien. Amén. Estos hermanos tenían comunión los unos con los otros. Ahí no había ni que un tuyo, y no quiere decir que en algún momento yo no diga algo que a usted no le guste. Pero si digo de 10 cosas, 9 que le gustan y una que no le gustan, suelta el más a la que no le gusta. Que agarre las 9 que le gustan porque le gusta la mayoría. Hacemos un esfuerzo para estar en armonía, en comunión los unos con los otros. Y dice Lucas, en el partimiento del pan, es decir, en la solidaridad. En la solidaridad. Los hermanos de ese grupo eran solidarios. Yo les he referido en otro momento que hasta vendían su propiedad y la traían a los pies de los apóstoles. Y si nadie decía ser suyo propio lo que tenían, se lo repartían. Esa práctica, así como ellos lo hacían, yo no la recomiendo. No ellos te agregué ahora porque tienes que vender lo que tienes para traerlo aquí cuando lo comamos entre todos, porque si cada uno hace eso, al final no tendremos nada ninguno. No habremos comido todo lo que hay. La forma de esa práctica no fue lo mejor, porque era que ellos creían que Cristo venía en unos meses. Y si Cristo viene, ¿qué voy yo a hacer con cosas materiales? Porque Cristo viene.
acercarnos cuando un hermano tiene una necesidad. Y yo siempre pongo un ejemplo que si usted sabe, en medio de un panorama donde todo está subiendo de precio, ¿verdad? Estamos bendecidos con unas autoridades que no controlan nada. Pero usted sabe dónde el tomate está a mejor precio, usted se lo diga al otro hermano. ¿Sabe dónde el tomate está a mejor precio en tal parte? Eso es ser solidario, porque quizás no le puede dar para libre tomate, pero le puede decir dónde conseguir el mejor precio. Entonces, estos hermanos partían el pan juntos en un método que resultó negativo, pero lo que no podemos dejar es de compartir lo que tenemos unos con otros. Y por último, perseveraban en las oraciones. Oiga, qué cosa. Atendían a todo, al conocimiento de la palabra, que era la doctrina de los apóstoles, a la comunión unos con otros, la parte material, porque hubo uno que dijo aquí que comer el primero, ¿verdad? Yo aprendí de un campesino en el sur, en una loma de negro, que él me dijo, mire, saco vacío no se paga. Y al principio yo no entendía lo que él me decía. Mire lo que me decía, un hombre con hambre no tiene energía. Ahora, él tenía otra teoría que él decía que era la teoría de Garagán. Para no trabajar, después de estar lleno, decía, saco lleno no se dobla. Para no doblar el hombro. Dejemos esa parte afuera, ¿verdad? Dejemos esa parte afuera. Pero los hermanos atendieron a las necesidades materiales de los hermanos. Y ahora viene la parte de la oración. El ser humano no es solo espíritu, es cuerpo también, y es alma. Tenemos necesidades emocionales, tenemos necesidades físicas y tenemos necesidades espirituales. Hay que orar. Hay gente que no ora. Hay que orar. La Biblia dice orad sin cesar. Velad y orad, dice la Biblia. Orad en todo tiempo. Los hermanos compartían en la oración, igual que hay gente que no lee la Biblia. Pero venga acá, si usted no lee la Biblia, ¿qué usted hace? ¿A qué se dedica? Hay que leer la Biblia. Yo no le estoy diciendo que se la aprenda como me dijo un hermano una vez. Nadie se tiene que aprender a leer la Biblia. Yo no estoy pidiendo eso. No, usted no se puede aprender toda la Biblia. Aprenda un versículo. Y mañana aprenda el segundo. Llega hasta donde pueda, pero aprenda. Orar, y como siempre decíamos los niños, es hablar con Dios. Pero es más que hablar con Dios. Orar es tener comunión con Dios como la tenemos entre nosotros. Cuando usted ora en ese espacio de oración, que es un espacio entre usted y Dios, hay hermanos para los cuales la oración es un espacio entre ellos y Dios y los demás. Pero primariamente la oración es un espacio entre usted y Dios, para usted conversar con Dios, hablar con Dios, contarle a Dios las cosas que usted no le cuenta al pastor ni le cuenta a los líderes, decirle a Dios de qué pie cojea, qué le hace falta, a qué aspira. Y lo mismo del hermano, hablar a Dios, mira hermano fulano, sígalo en esto, mira su familia. Yo siempre le digo, ore por mí, usted no haya por qué orar. Ay, yo no voy a una hora, 5 minutos, dedíqueme, ore por mí esos 5 minutos, que no le olvidado orar por mí, hágalo esos 5 minutos, pero no se lo mire. No, que hay algunos que oran voceado, como que Dios está lejos. No estoy en contra del que ora en voz alta. Usted tiene que saber discernir cuando ora lo que usted está orando. Hay gente que dice hasta que el otro tiene hambre y voceado. Usted no quiere que Dios le supla la comida a ese hermano. Y es Dios que usted quiere que la supla, dígaselo en secreto a Dios. Como dice la Biblia, ora a tu Padre en secreto. Tu Padre te ve en secreto, te responderá en público. Amén. Gloria a Dios. Cuando se trate de orar por la necesidad del otro, hágalo en secreto. Además, hay cosas suyas que no las tiene que saber en público. Dígasela a Dios en secreto. Es más, usted hasta se la dice en el pensamiento. ¿Ustedes recuerdan a la mamá de Samuel cuando estaba orando en el templo? La mamá movía los labios. Elí creyó que ella estaba borracha, pero ella era hablando como un murmullo porque le estaba hablando a Dios, no a Elí. Hay que orar, pero hay que orar con el entendimiento. Pero hay que orar. Hay que orar. Saque tiempo.
y mida el tiempo. Usted tiene que salir, ora aunque sea 5 minutos. Usted puede orar de rodillas, eso es lindo. Usted puede orar de pie, usted puede orar sentado, usted puede orar caminando, pero ore. Ore. La Biblia dice que la oración del justo puede ver.